Bueno, bienvenidas, todas mujeres. Gracias. Como ya les adelanté un poquito, lo que vamos a hacer hoy tiene que ver con habilidades sociales en adolescentes. Eh, Vamos a basarnos un poquito en el método Pearce, que es la certificación que yo tengo, y por otro lado, les voy a contar un poco cómo yo lo adapté, porque está pensado para trabajar de manera grupal y presencial, y yo lo adapté para poder hacerlo de manera virtual, íntegramente virtual e individual, ¿sí? Así que es un poquito una mezcla de las dos cosas. Yo voy a empezar hablando del método Pearce. Lo que sí les quiero aclarar es que si bien yo tengo la certificación, no, eso no me habilita a enseñarles a ustedes el método. Por eso es que tomamos algunas herramientas de ahí, pero después hay una adaptación personal que si a ustedes les interesa hacer el método Pearce, tienen que hacerlo en la Universidad de Los Ángeles, ¿sí? Con la certificación internacional. Acá en Argentina, actualizados es una buena opción si quieren hacerlo con ellos, que siempre una vez al año están promocionando. El método Pearce, les cuento esto a nivel general, ¿sí? Porque no me voy a detener mucho en explicarles, porque son cosas que ustedes pueden googlear. Entonces, la idea es que acá lo que veamos es una propuesta, una idea posible de armar un taller, eh, y que después cada uno lo adapte a su propio estilo, ¿sí? Yo la primera parte va a ser un poquito más teórica, si se quiere, ¿sí? Les voy a explicar un poco de qué se trata, cómo trabajar, etcétera, etcétera, pero siempre desde un lugar práctico. Y la segunda parte les voy a contar algunos ejemplos de algunos talleres que yo ya di. Les voy a compartir lo que podría ser la segunda parte que tiene que ver con el coacheo a padres, que después ya lo van a entender a qué me refiero, lo que pueden ser algunos modelos posibles de, de lo que uno le traslada a los papás para la segunda etapa. Y también les voy a compartir un poquito del material Pearce, de los videos y algunas cosas para que ustedes sepan que eso existe y cómo se trabaja. Y también les voy a mostrar un taller que hicimos grupal, porque también lo que yo hago, trabajo individualmente con cada uno de los jóvenes, y cuando sumamos 4 o 5 jovencitos, en general después hacemos los que quieren participar, hacemos un sábado, un encuentro entre ellos, que la verdad que está muy bueno. Surgen cosas muy interesantes porque justamente se trata de adquirir herramientas de sociabilización. Entonces en ese espacio es como que lo ponen en práctica, y les voy a contar también cómo lo hago. Fue un poquito de ensayo, prueba y error, cómo lo fuimos adaptando, y digo cómo lo fuimos adaptando porque eh, yo trabajo con otra persona, generalmente estos talleres los hago con alguien que se llama Laura Alvarado, que es maestra especial. Ella está en Panamá, entonces suelo trabajar con ella y armamos así los grupos de trabajo, que también después les voy a contar también, porque es una posibilidad también para que ustedes lo tengan presente. El método Pearce tiene 4 niveles, ¿sí? Tiene el nivel, lo que ellos le llaman pre-kinder, que es para niños muy pequeñitos. Después tienen un nivel que sería el de niños, ¿sí? Después tienen el nivel de adolescentes y el nivel de adultos jóvenes. Yo me voy a especificar en adolescentes. Vamos a hablar específicamente de adolescentes. Y esto se puede aplicar tanto para jóvenes neurodivergentes como jóvenes con algún otro tipo de patología, como puede ser dentro del espectro de la psicosis. Y también se puede aplicar en jóvenes que no tienen ningún tipo de trastorno ni condición específica, pero que ustedes notan que les falta herramientas psicosociales, ¿sí? Ya sea por cuestiones culturales, intrafamiliares o de personalidad. Así que lo pueden adaptar a cualquiera de estas áreas sin inconvenientes, ¿sí? Aunque sí, originalmente, todo el tema de habilidades sociales está pensado específicamente en autismo, que es donde yo lo aplico la mayoría de las veces. ¿Mm? Y también vamos a ver algunas características a la hora de armar los grupos, porque no podemos meter a todos en la misma bolsa. Y no los calificamos ni por patología, ni por trastorno, ni por ninguna de esas características, sino ni por edad, tampoco por edad,
sino que más que nada por el nivel de habilidades sociales que esos jóvenes tienen para que puedan estar a la par de los otros. Y les voy a contar una pequeña experiencia que tuvimos, un poco entre comillas negativa, porque quisimos incluir a una joven que sabíamos que tal vez no estaba a la altura de las circunstancias y no salió bien. Y tampoco salió mal, pero aquí quiero decir, se pudo llevar adelante y todo, pero hubo mucho ruido en la comunicación y hubo bastantes inconvenientes porque es muy importante que los jóvenes que ustedes vayan a incluir en los grupos de trabajo tengan el mismo nivel de habilidades sociales. Y después también les voy a contar un poquito en la segunda parte cómo califico ese tema de habilidades sociales, ¿sí? Es muy interesante. Yo este mismo taller lo di, yo les contaba de manera presencial en lo que sería infanto juvenil para nosotros, que en Panamá se llama paidopsiquiatría. La mayoría eran psiquiatras y la verdad que les pareció súper interesante si se dieron cuenta de la necesidad de poder trabajar en esta parte, ¿no? Y me gustó, particularmente yo elegí la parte de adolescencia porque me parece que es una edad muy difícil para los jóvenes que tienen estas dificultades porque nos encontramos con que viene todo como muy reglado, jardín, maestra integradora, psicopé, todos los tratamientos, vamos bien, después llegamos a la secundaria, más o menos lo mismo. ¿Y qué pasa con esos jóvenes cuando tienen que empezar a desenvolverse en la vida adulta, ¿no? Cuando tienen que empezar a buscar o un trabajo o, no sé, algo que para otros jóvenes es tan simple como tomar un transporte público, el despertar de la sexualidad, del deseo, desenvolverse en la vida adulta con el dinero, y bueno, y todas estas cosas que muchas veces son muy difíciles y es a lo que apuntamos básicamente, a prepararlos para que puedan transitar la etapa que sigue de la manera, o sea, siendo ellos mismos, pero dándole herramientas que seguramente les faltan para poder avanzar. Entonces, lo que vamos a ver es un programa de habilidades sociales que lo podemos aplicar, como les dije, tanto en neurodivergencia como en jóvenes neurotípicos con problemas en habilidades sociales, que lo podemos, que está pensado para trabajar de manera grupal y presencial, pero que se puede adaptar de manera individual y virtual, y ahí ustedes verán todas las combinaciones que tienen en relación a esto, ¿sí? Bueno, ¿está claro hasta ahí? ¿Vamos bien? Bueno, les voy a compartir pantalla, voy a empezar con una presentación que tengo. Acá vamos. Bueno, ¿se ve bien? No sé si está muy centrada, pero ¿lo ven bien? Bueno, como les adelanté, habilidades sociales, ¿sí? Bueno, les cuento un poquito del método PIRS para que lo conozcan y a las que les interese hacer su certificación internacional, lo pueden hacer, ¿sí? Se caracteriza por ser un modelo práctico que incluye lecciones de demostraciones de habilidades, discusiones grupales, ejercicios, role-playing, retroalimentación, creación de reglas, etcétera. Todo esto lo vamos a ver más adelante qué es cada cosa, ¿sí? Además, ofrece herramientas y acompañamientos a padres y o cuidadores de los y las adolescentes. Yo les tengo que contar que en mi experiencia personal, los tratamientos, entre comillas, exitosos o con mejores resultados que he tenido son aquellos en donde los papás pudieron cumplir con las expectativas que teníamos sobre ellos, donde aceptaron las consignas y se animaron a confiar en este proceso, ¿sí? Tal vez en los lugares donde no, hubo más resistencia, ya sea por miedo, por desconfianza, por falta de interés a veces, de depositar tal vez toda la responsabilidad en el adolescente y no acompañar de la manera que se espera, no resultó tan bien, ¿sí? Entonces es fundamental tener presente que necesitamos de la colaboración de los papás, ¿sí? Bueno, les cuento también que es es uno de los únicos programas de habilidades sociales basado en evidencia, ¿sí? Eso significa que hay estudios previos hechos, ¿sí? Que se enfocan en la enseñanza de habilidades sociales necesarias para mantener y mejorar las relaciones interpersonales. Esperen porque se me tapa la visión, por eso estoy leyendo mal. Como les decía, interpersonales en grupos de preescolares, adolescentes y adultos jóvenes, como les decía recién, ¿sí?
pero también niños. El programa fue creado, como les decía recién, les corro un poquito para acá, en 2004, en la Universidad de California, en Los Ángeles. Yo tuve el placer de poder tener la capacitación con su creadora, ¿sí? Así que la verdad que está muy bueno. Se puede estudiar a distancia y obtener la certificación internacional para figurar en el Registro Internacional de Prestadores. Bueno, ahí les cuento un poquito más lo que les decía recién. Este es el certificado que te dan cuando vos lo haces y después esto tiene un código QR que lo ven ahí al costadito, donde si lo escanean van a ver que puedo figurar, debería figurar en el registro, ¿sí? Hasta la última vez que me fijé estaba, pero hace mucho que no entro a ver. Bueno. Espera un segundito. No, me apareció un cartel, pero estamos bien. Se ve bien, ¿no? La pantalla, porque me decía que puede ser que ustedes no la estén viendo completa. ¿Lo ven bien? Se ve bien, pero sí. Bueno. Como les decía recién, tenemos dos partes, ¿sí? El coach a padres y el trabajo con el adolescente. Dentro del coach a padres se trabaja con las familias, de ser posible con las instituciones educativas, ¿sí? Esto también es importante. Armado de redes de contención y un ambiente que vaya coherentemente sus acciones con las indicaciones del programa. Los padres deben seguir las instrucciones, participar activamente del programa, por ejemplo, favoreciendo el contacto con otros jóvenes, sumándolo a las actividades propuestas, colaborando con la educación financiera, la autonomía y la independencia del adolescente, entre otras metas que se proponen en el programa. Y que también van a ver que es específico de cada joven, ¿sí? Porque armamos un programa específico para las necesidades de ese joven. Se trabaja de manera individual, primero para establecer el nivel de dificultades y de forma interactiva con el material que provee el método Pearce, o con los videos. Yo a esto le sumo otras cosas también, ¿eh? Yo no me quedo solamente con el material que ellos dan, sino que también le sumo algunos canales de YouTube, a veces hablo mucho, depende del caso, de autorregulación emocional, o de muchas cosas que también exceden lo que está dentro del programa, ¿sí? Hay una etapa de evaluación, de entrenamiento, que son las primeras 6 semanas, y posteriormente se planifica un tratamiento acorde a sus desafíos y luego se le suma a un grupo de jóvenes con el mismo nivel de dificultades en las habilidades sociales. Fundamentalmente y preferentemente mismo nivel neurocognitivo, ¿sí? Que no es lo mismo. Ustedes saben que las habilidades sociales y el nivel neurocognitivo del joven no tienen por qué ir en paralelo. Y el plan consta de 13 semanas originalmente. Después esto se puede ir adaptando también. Bueno, como les decía, antes de seguir avanzando con que les iba a mostrar, me voy a detener un poquito acá. Yo habitualmente lo que hago, esto no está en el programa, esto lo hago yo, que acá empiezan mis adaptaciones personales. Primero tengo una entrevista con los papás. Una entrevista que es una anamnesis profunda, donde hago las preguntas que habitualmente se hacemos en una entrevista clínica. No me detengo tanto en el desarrollo y todo, pero sí pido muchos informes. En mis casos, las derivaciones generalmente vienen de otros profesionales, ¿sí? Son los psiquiatras los que me recomiendan en general. Y a veces, bueno, puede ser que algunas familias se pase el dato. Pero en general, como son los mismos profesionales, ya cuando me derivan el caso, yo ya tengo un diagnóstico, tengo un plan medicamentoso, yo ya sé qué está tomando, sé si tiene psicólogo o no tiene psicólogo. La mayoría de estos jóvenes sí tienen psicólogo, entonces cuando se puede, trabajo en equipo, o sea, armamos un equipo, yo armo grupos de WhatsApp donde le pongo, por ejemplo, equipo y el nombre del joven, y después tengo otro grupo de WhatsApp con la familia, ¿sí? Entonces, suelo tener el grupo de profesionales que atiende a ese joven, donde puede estar todos los que tengan ganas de estar. Por ejemplo, yo ahora estoy trabajando con un jovencito que le vamos a llamar N. Con él yo tengo el grupo con la sombra, que se llama así en Panamá, que es la maestra integradora. En el grupo está ella, está el psicólogo, que es un varón,
Y, ¿quién más está? Estoy yo y no, creo que estamos nosotros 3 nada más. Y después en el otro grupo tengo yo un grupo personal con los papás del joven y estoy yo, ¿sí? Entonces trabajo con esos dos, yo le pongo nombre equipo de terapeutas de N y equipo de N. Y entonces así yo voy trabajando con ellos y me voy comunicando durante la semana. También cuando se puede pido reuniones con la escuela. Siempre que me la dan, bienvenido sea. Si no me la dan, no pasa nada. Seguimos trabajando o sea, todo lo que ustedes puedan sumar al trabajo y no trabajar solos, bienvenido sea. También es importante cuando hay otros profesionales, sobre todo le digo a los que son psicólogos, bueno, y a psicopedagoga también, porque a veces también como hay una persona, un acompañante en el colegio, por ejemplo, nos sentimos tentados de invadir otros campos que no nos corresponden, ¿sí? Entonces, si el joven ya tiene una psicóloga, un psicólogo y tiene un acompañante terapéutico, tiene un equipo de trabajo, tenemos que tener muy en claro cuál es nuestro rol, que son las habilidades sociales. O sea, vamos a trabajar específicamente las habilidades sociales porque cada profesional tiene su enfoque y hay que ser respetuoso con eso. Ahora, si el joven no tiene, por ejemplo, una adaptación curricular, bueno, nos vamos a tomar el trabajo de hablar con la escuela y ver qué se puede hacer para trabajar en equipo con la escuela, o nos vamos a tomar el trabajo de si uno tiene un psicólogo, ahí sí vamos a trabajar un poquito más en la cuestión de las emociones, vamos a hacer un poquito más el trabajo psicológico propiamente dicho de terapia, ¿sí? Pero si hay otros profesionales, yo les sugiero que respeten mucho el encuadre y que traten de no moverse mucho de ahí. Y si surge, porque a veces surge dentro de la terapia, uno no puede controlar lo que pasa, obviamente que en ese momento vamos a recurrir a la demanda, ¿no? Si justo ese día pasó algo en la escuela que no tiene que ver tanto con el método PIRS, no sé, hubo una situación que es más del ámbito de la psicoterapia, vamos a actuar, por supuesto, no vamos a dejar al joven con la angustia, no, pero tenemos que ver tal video. No, vamos a actuar como corresponde y después le vamos a avisar al terapeuta qué fue lo que pasó en la sesión, para que esté informado de qué fue lo que pasó. Yo también muchas veces filmo con el permiso del adolescente, yo le pido permiso y le digo, ¿me dejás que filme la sesión de hoy? Que la grabe. Y si me dice que sí, buenísimo. Y si yo veo que tal vez me estoy corriendo un poco de las habilidades sociales y el joven está empezando a hablar de otras cosas que no tienen que ver, que forman parte de su intimidad, ese material automáticamente detengo la grabación y ese material lo elimino, ¿sí? Porque estaría invadiendo la privacidad de él. Pero cuando es sobre habilidades sociales, no hay problema. Yo después eso lo comparto, a veces lo comparto con los papás, a veces lo comparto con el equipo terapéutico, ¿sí? Y ahí, o sea, no sale de ahí, ¿sí? Y cuando hago los talleres grupales, le pido permiso a las familias para poder compartir, porque estamos hablando de menores de edad, ¿no? Para poder compartir eso con el resto de las personas que van a participar en ese taller. En general me dicen que sí. Así que bueno, vuelvo. Tenemos primero una entrevista con los papás, recaudamos todo el material que se pueda, armamos los grupos de trabajo y después empezamos a trabajar con el adolescente. Ya cuando yo empiezo a trabajar con el adolescente, yo ya tengo un perfil de dificultades, se llama, ¿sí? El perfil de dificultades, en qué áreas pueden aparecer los problemas. Entonces yo ya voy a ir armando una batería de actividades más acorde a lo que me están requiriendo. Por ejemplo, me tocó una vez una jovencita que la verdad que no tenía amigos, pero para ella no era importante. Era un autismo bastante poco empático, donde ella se sentía muy bien, bastante bien en su mundo, ¿sí? Entonces yo no trabajé tanto esa cuestión de los vínculos, más allá de que para mí fuera importante, sino que trabajé más habilidades sociales para que ella no fuera tan rechazada dentro del grupo de pares, no para que estableciera vínculos con los demás, porque no era un deseo de ella, ¿sí? Entonces también estar atentos con esto. La mayoría igual, la mayor dificultad que presentan es la soledad. O sea, ustedes piensan que son chicos que están bastante excluidos de sus grupos de pares, son chicos que les cuesta mucho, que a veces tienen situaciones de burla dentro de la escuela. Entonces, realmente necesitan poder vincularse con otros jóvenes. Y a veces hay mucha resistencia también por parte de los papás, por ahí un no reconocimiento de la situación real de la patología o del cuadro clínico del joven, en integrarlo en otros grupos con otros jóvenes neurodivergentes. Entonces, yo siempre digo que está bueno
las dos cosas. O sea, que ellos traten de vincularse con jóvenes neurotípicos, porque son con los que van a tener que convivir el resto de su vida, porque estamos hablando de jóvenes con alta funcionalidad, ¿sí? Con jóvenes que saben leer, escribir, que tienen posibilidades de seguir estudiando o en la universidad o hacer un trabajo de oficio. No estamos hablando de autismos severos o patologías severas donde ya es muchísimo más complicado esto, ¿sí? Por lo menos yo selecciono ese tipo de pacientes que son con los que yo puedo trabajar, o de consultantes. Eso no significa que ustedes no lo puedan trabajar o bajar un poquito el nivel para jóvenes que les cuesta un poquito más, ¿sí? Pero yo apunto a ese perfil de jóvenes. ¿Y hasta acá alguna pregunta? ¿Venimos bien? Bueno, entonces después ya vamos a empezar, como les decía, yo ya tengo un perfil de dificultades y lo que me falta saber es cuáles son las necesidades de ese joven. Entonces lo voy a conocer y voy a preguntarle a él, voy a hacerle como una primera entrevista. Yo siempre en el primer encuentro, como yo ya saqué información por parte de los papás, sé qué le gusta, qué no le gusta, trato de entrar por ahí, hago un juego que son 3 preguntas y 3 preguntas, entonces primero me presento, les pregunto si saben por qué están ahí, qué sienten que para qué les puede llegar a servir el espacio, les cuento un poquito de lo que son las habilidades sociales, tengo un video que habla sobre, que es como un video de bienvenida, que habla sobre la amistad, vemos ese videíto que les comparto pantalla, después les hago preguntas, la mayoría, como yo hago virtual, se conectan desde su habitación, entonces les pido que me muestren su cuarto, que me cuenten qué cosas les gustan, si veo algo interesante, por ejemplo, me acuerdo de uno que le gustaba Star Wars y tenía atrás algo de Star Wars y yo le saqué tema por ahí. ¿Por qué? Porque yo después todo ese esfuerzo que yo hice en esa primera sesión, cuando empiece yo a trabajar sus habilidades sociales, le voy a decir, ¿te acordás? ¿Cómo hacemos para establecer, por ejemplo, una amistad o una relación con alguien que no conozco? Un vínculo con alguien que no conozco. Y le voy a decir, ¿te acordás cuando yo tuvimos el primer encuentro y te pregunté, te dije, ay, qué lindo el cuadro este, que me interesa tal cosa, y te fui preguntando sobre tus intereses, y ellos se acuerdan, sí, me acuerdo. Bueno, eso es lo que tenemos que hacer, ¿no? Entonces, es como desde el principio. A veces pasa que hay algunos que nos saludan, o algunos que cierran la cámara y se van sin saludar cuando termina la sesión, o hay otros que de repente desaparecen de la cámara, entonces yo los llamo, los siento, entonces con mucha paciencia les explico que ellos me tienen que saludar cuando empezamos cómo se dice, cómo me saludás, cómo me llamo yo, qué te parece que me tenés que preguntar. Entonces, eso también son habilidades sociales, ¿sí? Que me miren a la cámara, porque yo a veces les digo, ¿y qué pasa? Se ponen así, ¿no? Así, no, bueno, a ver, ¿me estás mirando? Y si yo hago lo mismo, ¿qué pensás vos si yo me pongo así y te hablo así? ¿Vos pensás que te estoy prestando atención? Entonces hay mucho de teatralidad también, ¿no? Yo les cuento de mi experiencia virtual, pero ustedes esto lo pueden adaptar tranquilamente a la presencialidad. Y aunque lo vayan a hacer en grupo, yo siempre les sugiero que hagan estas entrevistas previas. Entrevista con la familia y entrevista con el adolescente, para saber dónde están parados, qué habilidades tienen esos jóvenes, si van a poder o no van a poder incluirlos en un grupo. Esas entrevistas es como que hasta acá eso no podría faltar en ninguna de las modalidades y formas que ustedes lo quieran hacer, ¿sí? Y después ya empezamos a trabajar con el adolescente, propiamente dicho. Captando su interés, viendo qué cosas le pueden llegar a interesar. Y también siendo flexibles, porque por ejemplo, yo tengo en este momento que ya estamos cerrando, la semana que viene ya tengo el cierre con los papás, tengo un jovencito que las últimas sesiones, ya terminando, ya habíamos hecho la capacitación de habilidades sociales, me pidió si él se podía comunicar a través del chat, del Meet. Y bueno, yo acepté, dije, bueno, a ver cómo resulta, y la verdad que me di cuenta que él se expresaba mucho mejor escribiendo, se sentía mucho más cómodo, porque aparte no había nadie escuchando. Ustedes recuerden que yo me conecto con ellos, están en la casa, a veces están con la familia. Entonces, me di cuenta que se expresaba súper bien, entonces los últimos 3 encuentros hicimos así, hicimos por escrito, y él me contaba un montón de cosas, hasta pudimos hablar de sexualidad, que también es un tema a veces tabú en la adolescencia, y ni hablar en la adolescencia y la neurodivergencia, ¿no? Entonces también es importante hablar de eso, porque a veces son chicos que no respetan el cuerpo del otro, o hacen comentarios inapropiados,
y cuando empiezan a tener la adolescencia empiezan a pasarles cosas hormonales, físicas, mentales, empiezan a sentir cosas, entonces es importante hablarles de eso para que no pasen ninguna situación, que queden expuestos en alguna situación, ¿no? Entonces también es muy importante la parte de la sexualidad. Bueno, acá abajo lo que les voy a mostrar, bueno, esperen, antes de llegar ahí. Yo me tomo como por lo menos 6 sesiones con el 6, 7, 8, ¿no? Con el joven, para más o menos ir entrenándolo y ir viendo cuáles son sus niveles de dificultades. Porque, por ejemplo, me pasó hace poco con uno que estoy atendiendo que la verdad que se maneja súper bien, él ya tiene muchas habilidades incorporadas, se maneja en colectivo, la verdad que es súper bien, pero me di cuenta que él tiene mucho lenguaje, o sea, parecería cuando uno lo escucha que es una persona que tiene determinado nivel cognitivo, yo leí los informes que le hicieron y todo, pero me di cuenta que, por ejemplo, él no es capaz, a partir de mirar los videos, me di cuenta que él no es capaz de leer el lenguaje gestual. Es solamente, pero es muy marcado. O sea, él entiende las 4 emociones básicas y no entiende más que eso. No entiende la ironía, el sarcasmo, no entiende cuando alguien, por ejemplo, le puso una cara de preocupación y me dijo, me parece que tiene ganas de ir al baño. O sea, y entonces ahí yo empecé a trabajar, me corrí de todo el programa que tenía y empecé a trabajar más básico. Empecé con pictogramas, con escenas de la vida cotidiana, con emocionalidad, con rostros, con buscar material en internet para poder ver hasta dónde podía llegar con él para capacitarlo en eso. Porque si él no puede leer el lenguaje corporal, la habilidad social está completamente limitada, ¿sí? Y a primera instancia no parecía. Entonces es muy importante tomarse el tiempo necesario para poder indagar estas cuestiones y saber dónde estamos parados, porque si no van a ir avanzando con el material y se van a dar cuenta que del otro lado no pasa nada. Entonces es muy frustrante. Primero tienen que saber bien dónde están parados con esto. Una vez que nosotros más o menos tenemos una idea y obviamente a través del grupo fuimos investigando, yo pregunto todas las semanas, ¿hay alguna novedad? ¿Pasó algo en la escuela? Le pregunto, por ejemplo, a la maestra integradora cómo estuvo el día de clase, o ella me manda videos, ¿sabe? Depende de la colaboración de cada uno, ¿eh? Yo le digo en lo ideal tener estos 3 equipos. A veces no se puede y uno trabaja con lo que hay. Es más, a veces me ha pasado que hay papás que no participan y está solamente la mamá. Entonces, bueno, también adapto a lo que hay. Entonces, tener ese contacto y ir como adaptando, yo lo voy adaptando sesión por sesión, porque, por ejemplo, si yo sé que él tuvo una situación muy complicada en la escuela, no me voy a poner a trabajar si viene el video que habla del bullying, porque si no tiene bullying no lo voy a hablar de eso, voy a hablar de, no sé, autorregulación emocional, porque es lo que él necesita o ella necesita para poder trabajar esos aspectos, ¿sí? Entonces voy a partir de la necesidad y lo que va surgiendo. Ustedes fíjense, si quieren ser estructuraditos, ir como corresponde, sesión por sesión, bueno, eso ya queda a cuenta de cada uno, y también es un poco la cancha, la experiencia. A medida que ustedes vayan sintiéndose más cómodos con el material, van a ver que pueden hacer esto de ir y volver, ¿no? Y ya saben dónde está cada cosa, entonces no necesitan ser tan esquemáticos. Hay también algunos materiales que no van a utilizar, porque por ahí ese joven no lo necesita. Entonces, si por ejemplo, este que les cuento, que maneja bien el dinero, se maneja en Uber, sabe viajar en colectivo, toda esa parte no la voy a ver con él. Voy a ver qué es lo más importante. Por eso le decía que las 13 semanas es relativo. Bueno, una vez que hago esa evaluación, ahí lo que voy a hacer, yo lo hago por escrito, a mí me da resultado, que no queden las cosas en el aire. Bien específicamente, este es un modelo que les estoy mostrando, después les voy a pasar otros que tengo. Esto fue para una joven que tiene parálisis cerebral, había terminado el secundario, tiene 21 años, estábamos trabajando con una acompañante terapéutica que iba a la casa de ella 3 veces por semana y la estaba ayudando con un proyecto de pastelería. Que después lo tuvimos que mutar un poco a panadería porque ella no tiene mucha habilidad de motricidad fina, entonces todo lo que era pastelería se le complicaba mucho y la frustraba mucho, entonces adaptamos el proyecto a la panadería que le era un poco más fácil, digamos, que estaba dentro de sus intereses. O sea, esto se creó porque eran los intereses de la paciente en sí.
Pero tenía muchas limitaciones, desde el punto de vista físico y también desde el punto de vista intrafamiliar, porque ella era adoptada, sus papás eran personas muy mayores, entonces se dificultaba bastante la sociabilización, ¿sí? Bastante, porque también había muchas dificultades por parte de los papás de poder acompañarla en estos espacios. Por la edad y por un montón de cosas, y también el marco económico también contaba. Entonces, ella tiene una nana que la ayudaba, pero que básicamente no le daba autonomía. La vestía a la mañana, prácticamente la bañaba, no le tenía la paciencia necesaria para que ella pudiera hacer las cosas más lenta, porque no era una terapeuta, era una persona, una cuidadora, digamos, ¿no? Entonces hacía las cosas más rápido. De hecho, también tuve una reunión con ella para ver cómo podíamos hacer para que ella la pudiera ayudar, porque era la persona que estaba a cargo. Colaborarle sin hacerle las cosas, básicamente. Entonces, uno de los objetivos era ese, el área de autonomía personal, higiene y vestimenta diaria, responsabilidades domésticas, porque tampoco hacía absolutamente nada en la casa. Entonces, ella era capaz de ponerse su ropa en la lavadora, era capaz de lavar un plato, obviamente que le llevaba muchísimo más tiempo por esta dificultad que yo les digo, pero bueno, tampoco era cuestión de que estuviera todo el día sin hacer nada. Entonces, eso también fue un objetivo que pusimos. Área de manejo del dinero, ¿sí? Hicimos estaba muy perdida con el dinero, entonces esto lo hice con la ayuda de la acompañante terapéutica. Yo le compartía por ahí imágenes de supermercado con valores, con precios, y ellas, no sé, le dábamos un importe de dinero y ella tenía que ver si le alcanzaba o no le alcanzaba para comprar esas cosas. Esa fue la primera etapa. Después la segunda etapa, bueno, ahí lo está diciendo, mira, me había olvidado que estaba escrito. La segunda etapa tuvo que ver con salidas acompañadas de padres o profesionales, donde Laura se encargara de realizar el pago bajo supervisión, o sea, íbamos y ella tenía que comprar material para su panadería, tenía que comprar a cosas que fueran a usar, ¿no? O sea, algo que fuera útil para ella, que tuviera realmente un interés. Entonces, iba acompañada hacia las compras que tenía que hacer y después llegaba a la caja y pagaba ella. Y la idea era llegar hasta donde se pudiera para que ella pudiera manejarse con el dinero de manera independiente, ¿sí? Y siempre los objetivos que yo pongo son ambiciosos. Después vemos si llegamos o no llegamos. Pero no se queden porque a veces los pacientes nos sorprenden también. Pensamos que no van a poder y resulta que después lo logran. Entonces, siempre que los objetivos sean ambiciosos. Si después llegamos hasta el paso 2, está perfecto. Seguimos. Bueno, el área de sociabilización también era fundamental en el caso de ella. Como les dije antes, estaba bastante limitado. Entonces, la idea era fomentar la integración en grupos de jóvenes que realicen actividades recreativas y formativas, promoviendo la construcción de vínculos sociales y sugerir la participación en talleres grupales de centros especializados que trabajen habilidades psicoemocionales y de convivencia. Todas estas fueron sugerencias que se le dieron a los papás en el espacio de coacheo, ¿sí? Cuando uno trabaja en grupo, este tipo de devoluciones se hacen a nivel general con los padres, ¿sí? O sea, se cita a todos los papás, lo ideal es trabajar 2 profesionales, uno que maneje el grupo de jóvenes, que no sea el mismo profesional, y otro que maneje el grupo de padres. Si lo van a hacer presencial, lo ideal es que sea todo el mismo día, entonces en un aula o en un consultorio están los papás con un profesional, y en la otra aula, en el otro consultorio, están los adolescentes todos juntos, ¿sí? Eso sí lo van a hacer, lo piensan en un taller grupal. Y si lo piensan en el ámbito individual, bueno, entrevistas individuales. Seguimos. Bueno, y acá es como más cada área específicamente, ¿no? Cómo la hacíamos a trabajar específicamente. Volvemos al área de autonomía personal, la higiene y vestimenta diaria, rutinas visuales, por ejemplo, en este caso íbamos a usar pictogramas o secuencias de imágenes que muestren los pasos. Todo esto va a depender del nivel de dificultad, porque por ahí hay jóvenes que no necesitan tanto. ¿Sí? En este caso sí necesitaba mucho soporte. Bueno, lo del refuerzo positivo lo pusimos específicamente por el vínculo que tenía con la mamá,
Porque la verdad que en este caso específico la mamá no, era muy criticona, vamos a decir, no nos ayudaba mucho en ese aspecto, entonces necesitábamos que colaborara, entonces lo pusimos como objetivo. Yo esto lo planifiqué conjuntamente con la persona que les nombré antes, con la maestra especial, eh, y lo presentamos juntas, ¿sí? Después, para las responsabilidades domésticas, pensamos en una pizarra de tareas, descomposición de las tareas, porque a veces se le dificultaba a Laura entender una consigna complicada o una oración que tuviera dos órdenes. O sea, vos le decías, anda a la cocina, trae el cuchillo y no te olvides el repasador, no lo lograba. Había que dividirle las tareas, ¿sí? Había que decirle, anda a la cocina y trae el cuchillo y después, bueno, ahora anda a buscar el repasador. Entonces, de esa manera ella podía registrar. Y con supervisión gradual, a eso se refiere a que primero acompañamiento completo, después una supervisión parcial y finalmente independencia. Ese era el objetivo final. Y con el dinero, bueno, ya les expliqué cómo lo fuimos haciendo de a poquito. Después hay unas consideraciones generales. Y siempre que hacemos esto, le explicamos a la familia cuál es el objetivo, ¿sí? Para que entiendan por qué es tan importante que estemos haciendo todo esto. A veces hay mucha resistencia, porque ustedes no se olviden que estamos tratando de jóvenes de 15, 16, 17, 18, 19, que ya están, la familia ya viene muy, muy curtida, pasaron por muchas cosas, pasaron, ¿no? Entonces hay cosas que ya o están agotados o no tienen ganas de ponerlas en práctica. Entonces también hay que tener mucha consideración y mucha paciencia en ese sentido. Y yo siempre les pido que me den el beneficio de la duda. Le digo, yo sé que vos hasta ahora hiciste las cosas de tal manera. Pero dame el beneficio de la duda, probemos a ver si esto funciona. Y en general funciona, ¿sí? Bueno, entonces ahí tenemos toda la parte de los datos, ¿sí? Le hacemos una pequeña entrevista sobre estas áreas para que ellos completen y después nos las devuelvan. Área de autonomía personal, área de manejo de dinero. Esto es un ejemplo, ¿no? Como les dije, cada joven va a tener diferentes niveles de dificultades. Yo después tengo otros que son completamente diferentes para que ustedes los comparen, que se los voy a mostrar después así muy brevemente, muy rápidamente. En este me estoy deteniendo. Área de sociabilización, ¿no? Acá dice, ¿qué áreas considera que necesita mayor apoyo o intervención? Porque nosotros no estamos ahí en todas estas tareas que le mandamos a hacer. Entonces les pedimos también que nos hagan una devolución. Y a partir de la devolución de las familias es que nosotros vamos ajustando. ¿Sí? No es que queda así y ya está, sino que vamos ajustando las cosas que le vamos a ir pidiendo. Me acuerdo con un joven en particular que lo que propusimos fue que, a ver, él cuando iba a la peluquería, la mamá le pedía el turno, lo llevaba, le elegía el corte y le pagaba al peluquero. Y él era completamente capaz de hacer todo eso solo. Entonces lo que se propuso fue que él fuera solo a la peluquería, primero que se pidiera el turno, se pedía por WhatsApp, que se pidiera el turno él por WhatsApp con supervisión de algún familiar. Lo segundo, que fuera él solito, que él eligiera el corte y que él pagara, ¿no? Que pudiera hacer todos estos pasos solo. La mamá tenía un poco de miedo, no estaba del todo convencida, entonces negociamos que ella lo acompañara hasta la peluquería, pero que no entrara. Entonces ella se quedó en el auto esperándolo, él ingresó, después ella me contó que le causó, o sea, un poco de emoción porque de verlo hacer esto solo, que para cualquier persona por ahí es algo tan simple de todos los días, pero para él fue un gran logro, porque no fue de la noche a la mañana, porque él también tenía miedo. Entonces él se pidió el turno, ella lo llevó hasta la peluquería, se quedó en el auto, él ingresó y directamente se sentó y no le decía nada, se sentó así esperando que el peluquero... pero bueno, esa es la parte de experimento social, que si no lo ponemos en práctica, nunca vamos a saber si es capaz o no es capaz de hacerlo. ¿Y cómo lo va a aprender si no le damos la oportunidad de que lo aprenda? Entonces, lo logró, vino con el corte que él quiso, lo eligió él, pagó, todo súper. Entonces estaba re contento y eso también les da más, alimenta su autoestima y le da más seguridad para que después esas pequeñas cositas ellos se animen a hacer otras cosas más grandes.
A partir de eso es como que se empiezan a animar. De hecho, después, a partir de eso, él no iba a ir al viaje de egresados y se animó a ir porque se sintió un poquito más seguro. Y empezó a tener demanda del espacio, porque él me decía, y ahora cuando yo vaya al viaje de egresados, ¿cómo hago tal cosa? ¿Cómo hago tal otra? Entonces, a partir de las dudas que a él le surgían, porque empezó a tener experimentos sociales, empezó a tener esas prácticas activas, pudimos avanzar un montón. O sea, eso de la peluquería fue un antes y un después en el tratamiento de este joven, ¿sí? Así que anímense a proponer estas cosas. Recuerdo otro, por ejemplo, que es uno que hace poquito lo di de alta, que en la escuela quedaba a 3 cuadras y lo llevaban y lo traían. Entonces yo dije, pero 3 cuadras, él puede ir y volver, o sea, ir y volver caminando, ¿no? Entonces los papás me decían, no, pero lo que pasa es que a la mañana es muy de noche. Bueno, a la mañana lo llevamos, pero al mediodía él puede volver solo. Entonces, obviamente que la primera vez que salió solo del colegio y se volvió, no, o sea, estaban todos nerviosos, incluida yo, pero lo logró. Y después, a partir de eso, empezó a sentirse mucho más seguro y empezó a animarse a hacer otras cosas que antes no se animaba porque él sintió que podía, ¿sí? Entonces, es muy importante estos pequeños pasitos que después fortalecen otras conductas, ¿sí? Bueno, después también les voy a compartir, es mucho material, pero yo sé que lo vamos a lograr. Les voy a compartir algunos videos del roleplay para que vean de qué se trata, y que son videos que pueden utilizar y que después ustedes pueden hacer lo mismo con los jóvenes, ¿sí? De acuerdo al nivel de dificultades, como les dije antes. Este fue un taller que dimos, que ahora también les voy a mostrar el material. Ustedes lo pueden armar como quieran, que lo di con Laura, como les contaba. Yo generalmente trabajo con Laura porque para mí es un amor de persona y siempre que puedo la convoco. O sea, es como que forman parte de mi equipo. Entonces, cuando a mí me contratan, yo enseguida les digo, bueno, pero yo tengo una persona que trabaja conmigo. Y la incorporo porque para mí es un pilar fundamental. De hecho, ahora estamos trabajando juntas con uno de los jóvenes que yo estoy atendiendo. Entonces, bueno, acá tenemos lo que hicimos, ¿no? Este fue digamos, lo que le compartimos a las familias. Acá está algunas imágenes, ahí la van a ver a Cris, que le van a aparecer una cara conocida. Estos videos que ven que tenemos sombreros, fue al final del taller, y lo que tenían que hacer ellos era buscar un sombrero divertido que tuvieran en la casa. Entonces fuimos todos corriendo a buscar algo y nos pusimos los sombreros que encontramos, que ahora les cuento cómo se armaron esos talleres. Bueno, acá son algunas cosas que se pueden hacer en los talleres de habilidades, estos que les contaba, grupales, ¿sí? Por ejemplo, bueno, nosotros lo que hicimos fue, en los 3 talleres que dimos el año pasado, en los 3 hicimos lo mismo y funcionó bien. Armamos, obviamente siempre con permiso de los papás, un grupo de WhatsApp unos días antes del encuentro, más o menos una semana antes. Entonces, coachábamos a los chicos por separado, fuera del grupo, los coachábamos para que ellos hicieran intervenciones dentro del grupo, donde estaban todos, ¿sí? Entonces, poníamos, por ejemplo, bueno, que se presentaran, que dijeran cosas de ellos, ¿no? La primera actividad que proponíamos. Todo esto, ellos no se conocen personalmente todavía. Todo esto fue una semana antes y con supervisión nuestra, estando nosotras dentro del grupo. Si serías, por ejemplo, ¿no? Si fueras un animal, ¿qué animal serías? Si fuera una emoción, ¿qué emoción serías? Si fuera una canción, ¿qué canción serías? Y que den oportunidad de que interactúen. Si no surge naturalmente, ahí empezamos a hacer el coacheo. Fulanito, ¿por qué no contestás tal cosa? ¿Por qué no contás tal otra? Porque ellos muchas veces no se animan a hablar o no saben cómo. Entonces ahí ellos ya vinieron trabajando individualmente con nosotras y ya tienen algunas herramientas de cómo presentarse y todo, entonces se van animando a interactuar entre los demás, ¿sí? Y poníamos horarios para el grupo, porque esto también es importante. Hay algunos que son muy intensos, entonces ellos sabían que tenían un horario para hasta tal hora, o por ejemplo,
en el horario de escuela no se podía, si alguno escribía en el grupo, lo retábamos. Le decíamos, no, no es horario de escribir en el grupo, porque si no empiezan a molestar. Entonces, habilitábamos la tarea para hacer cuando nosotros proponíamos estas cosas y duraba más o menos 1 hora, 2 horas que ellos podían interactuar y después avisábamos que se cerraba el grupo y ya después no podían interactuar más, ¿sí? Por eso es un ambiente controlado. Todo el grupo se mantenía, el grupo de WhatsApp, hasta el día del encuentro, el día que nos íbamos a conocer todos personalmente. Entonces, ya ellos estaban como, o sea, eso hace que después en el encuentro fluya mejor, porque ya estuvieron hablando, estuvieron interactuando, ya saben quién es quién. Entonces, algunos ya empiezan a hablar por privado, ¿no? Porque encuentran puntos en común y empiezan a hablar por privado y empieza a suceder la magia, digo yo. Entonces, ¿qué es lo que queremos justamente? Que interactúen entre ellos también. Lo que sí les pedimos, y esto es importante, que hasta el día del encuentro no organicen nada por fuera. No organicen videollamadas, no organicen encuentros en la casa, porque aparte a veces pasa que los papás se ponen, tiene un amigo, o sea, y enseguida quieren pasar sobre el encuentro. Entonces nosotros siempre le decimos que no lo hagan hasta el día que se van a conocer todos. Una vez que damos el taller grupal, después si los papás quieren que se encuentren o se dan amistades por fuera, bienvenido sea. El grupo de WhatsApp nosotras lo cerramos 24 horas después que tenemos el taller grupal. Les avisamos y le damos la oportunidad que si ellos quieren se puedan armar un grupo de ellos. Y les avisamos a los papás que nosotros salimos del grupo controlado y que ya, acuérdense siempre que estamos trabajando con menores de edad. O si son mayores de edad, con jóvenes con dificultades. Entonces siempre tenemos que estar informando de estas cosas que hacemos. Y este grupo se cierra, si ellos se quieren armar otro grupo aparte, ya es otro tema, ¿sí? El día del encuentro usamos, acá dice usar rompehielos, como por ejemplo 2 verdades y 1 inventada. Yo digo 3 cosas y una de las que digo es mentira y los demás tienen que adivinar cuál es la mentira. Ese es un juego que se puede hacer, que es muy divertido. Yo ahora después les voy a mostrar uno que hicimos, de interacción social similares, juegos de rol, resolución de conflictos. Bueno, ahora después lo van a ver. Bueno, estos son algunos casos, yo algunos les conté ya, así que esta parte no me voy a detener, que son algunos casos clínicos de jovencitos con los que trabajé. Daniel es el que les contaba de la peluquería, que les conté hace un ratito. Bueno. Ven que les digo Carla, por ejemplo, que es el caso de Carla, ella es neurotípica, pero tiene mucha ansiedad paranoide, tiene fobias sociales y conductas obsesivas. Está con psiquiatra, toma medicación psiquiatra, está súper bien. La sigo atendiendo una vez cada 15 días, la veo. Ya no hacemos psicoterapia, no hacemos más habilidades sociales, pero al principio fue muy difícil para ella, porque tenía mucho sobrepensamiento, entonces cuando iba a vincularse con los demás la pasaba horrible. Entonces también trabajamos con habilidades sociales y no era una chica con autismo ni nada por el estilo, ¿sí? Bueno, la mayoría de los jóvenes que consultan por dificultades en habilidades sociales son jóvenes que están, en la mayoría, aislados del resto de los adolescentes y necesitan hacer amigos. Entonces es gratificante ver cómo después de los talleres nacen amistades y vínculos. ¿Alguna pregunta hasta acá? Voy a hacer, el taller seguramente va a estar terminando 8:30, si tenemos 1 hora más por delante, así que vamos a hacer un pequeño recreo de 15 minutos para que vayan a tomar un café, vayan al baño y continuamos. En la segunda parte yo ya directamente le voy a mostrar modelos, le voy a mostrar el taller grupal que yo armé, les voy a mostrar los videos, los voy a introducir un poco con el material, yo ya les mandé un manual también para que estuvieran leyendo. Pero bueno, esto es más o menos el método. ¿Alguna consulta, alguna duda? ¿Les está gustando? Bueno, la idea es que yo sé que muchas de estas cosas seguramente ustedes ya las venían poniendo en práctica, pero la idea es que alguna herramienta nueva aparezca, o por lo menos estructurar un poco lo que ustedes ya traen para que les quede como más armadito para poder trabajarlo, ¿sí? Así que bueno, nos vemos, son y 25, nos vemos
¿Y 40 les parece bien? ¿Sí? Bueno, nos vemos, chicas. Hasta luego.